Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos presentes que ya están conectados a esta hora viendo esta transmisión. Hoy miércoles 24 de abril. ¿Cómo pasa el tiempo? Miércoles 24 de abril y seguimos nosotros compartiendo el mensaje de salvación. ¿Qué les parece? ¿Qué tal? Como dicen en México. ¿Qué tal? Dios bendiga a todos los hermanos de este lado. Primeramente Rubí Valencia, un abrazo grande allá a toda esa gente linda allá en México. También para Josefina, también su esposo Matías, la familia Almada allá en Ciudad Bolívar, Ciudad Bolívar, Argentina, perdón. Un abrazo también para nuestro hermano Marquitos Castro pregonando allá en Ecuador. Qué lindo país Ecuador. Está al ladito de uno de los países también lindos, Colombia, donde venden qué café para más delicioso. El café Juan Valdez, el mejor del mundo. No estoy haciendo promoción ni nada por si acaso, ¿no? Y vamos también a saludar a todos los hermanos que se conectan de este lado. Un abrazo para Jesús Rodríguez Infante, para Mr. Suazo, también para Robert Cabrera, para todos los hermanos que se van a conectar. Mis hermanos, también quiero saludar a todos los hermanos del Ministerio Reformado Jesús Vive. Abrazo a la distancia para toda esa gente linda, a todos los hermanos que están compartiendo día a día el mensaje, día a día. También para Radio Salvación, que nos escuchan, este mensaje va a ser transmitido por Radio Salvación. Ahí todos los viernes ustedes pueden entrar radiosalvacion.com.ar y ahí ustedes escuchan los viernes. Es más, todos los días pueden escuchar cuando van en el carro, cuando están ahí en la sala de espera, si están esperando ahí para ser atendidos por el doctor o en el hospital o lo que sea, ¿no? Así que un abrazo también para Raimundo Alex Valle Coto, un abrazo a la distancia. Mis hermanos, qué bueno volverlos a ver. Parece que fue ayer cuando recién habíamos terminado de estudiar el libro de Tito. Hoy vamos a arrancar con un nuevo libro. Hoy vamos a arrancar con el libro de Santiago. Y si el Señor lo permite, más adelantito vamos a tener un invitado especial. Esperamos que nuestro hermano alcance. Y ya le pasé la señal. Así que bueno, mis hermanos queridos. Así que, ¿qué les parece si vamos a cerrar nuestros ojos para poder orar y darle gracias al Dios de la gloria para que pueda dirigir este estudio, mis hermanos queridos? ¿Qué les parece? Bueno, así que ahí donde ustedes están, pueden cerrar vuestros ojos en un acto de reverencia. Bendito y amado Padre Celestial, gracias te damos una vez más. Aquí estamos para compartir tu palabra, para aprender juntos de la mano, rogando, clamando que tu Santo Espíritu nos ayude a entender todos estos pasajes, todos estos textos, para entender qué realmente enseña el libro de Santiago, por lo menos la introducción. ¿Qué podemos hacer o cómo podemos aplicar este libro nuevo en nuestra vida, en el día a día? Sabemos que mucha gente puede leer las Escrituras, la puede saber, pero de memoria, pero no tiene sentido si no lo aplica a su vida. Y por eso clamamos, Padre Santo, clamamos al Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ayúdanos a que este estudio sea de edificación para nuestras vidas y que podamos aplicarlo. No solamente aplicarlo, también atesorarlo y compartirlo, llevarlo con los amigos, hermanos, familiares. Este libro es clave también. Este libro es maravilloso. Mejor dicho, todos los 66 libros que conforman el canon de las Sagradas Escrituras, ay, es tu palabra. Es tu palabra, Padre Santo. Es como un bálsamo para nuestras vidas. Te rogamos, quédate con nosotros. Ayúdanos para poder entender y para poder disfrutar. Y que sea también visto por las personas que solo tú sabes quiénes serán, Padre Santo, por diferido. En el nombre de Cristo Jesús, el Señor, te rogamos, te suplicamos. Amén, amén y amén. Dios bendiga al hermano Víctor Macei allá en Florida Blanca. Ese sí, Colombia. Un abrazo a la distancia. Ahí levante la manito para que lo vayan conociendo. Bueno, mis hermanos queridos, mi hermana Rubí, ¿qué le parece? Yo lo voy a poner en pantalla para las personas que están viendo la transmisión en vivo y en directo. No lo pongo aquí para ustedes porque ustedes han venido armados pero hasta los dientes. Importantísimo. Siempre vaya a la iglesia, a donde se congrega con los hermanos, amigos, se reúnen ahí a hacer un barbecue afuera, no sé, afuera en el patio de su casa o afuera en la parte frontal, como sea. Siempre tenga a la mano pues el manual de vida. Vea, más que el manual de vida es la palabra de Dios.
Entonces, el mismo Señor Jesucristo dijo, escudriñad, estudiad las Escrituras porque ellas testifican de mí. Y claro que sí. Entonces, ¿cómo nosotros podemos corroborar si la persona que está haciendo su exposición bíblica está siendo sincero, está siendo honesto, conforme con las Escrituras, conforme con la autoridad, no de él, no del que está exponiendo, de la autoridad de las Sagradas Escrituras? Nosotros solamente nos hupotazo, nos sometemos a lo que está escrito. No podemos ni agregar ni quitar. Pablo, nuestro hermano, había mencionado, perdón, yo sé que estamos en el libro de Santiago, todavía no empiezo, pero Pablo había mencionado claramente que no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que quieren pervertir, quieren distorsionar, perturbar la vida de los cristianos que están, incluso por los que están empezando, ¿no? Los que están dando sus primeros pasitos, ¿no? Que recién el Espíritu Santo los ha traído de esa muerte espiritual y están ahí tomando la leche espiritual, de a poquito. Y no faltan ahí los que quieren torcer las Escrituras, diciéndole, no, es que no se dice Jesús, se dice Yeshua HaMashiach, etcétera, etcétera. No es que el mismo Padre es el mismo Hijo, el mismo Espíritu Santo, y vienen con esa doctrina de Sabelio. Eso es totalmente torcido, eso no es correcto, eso es doctrina sabeliana, unicitaria sabeliana, así que eso no es correcto. No, es que nosotros tenemos poder para que con la mirada nomás, lo mira nomás al enfermo y ya se sanó. O sea, triple ungido, eso no es correcto. Exactamente, como dice mi hermano Marquitos Castro allá en Ecuador, la sola escritura. Ojo con eso, mis hermanos queridos. Pero bueno, lo voy a poner en pantalla, cámara 2, cámara 3, ahí está, Santiago. Bueno, permítame un segundo. Listo. Ok, ahí tenemos entonces, para los hermanos que están siguiendo la transmisión, ustedes lo pueden ver, un abrazo a la distancia ante todo, a Keila Roldán, un abrazo a la distancia. Oh, gracias, sí, el fondo, sí, esa es la ciudad de Creta. Un abrazo a la distancia a mi hermana Keila Roldán, allá en Argentina. Un saludo también para Matías Ferreira, para todos los hermanos que se van a conectar. Síganme ustedes con cuidado ahí. El libro de Santiago. Santiago capítulo 1. Pero antes, mis hermanos queridos, siempre cuando voy a dar una exposición de un libro nuevo, tengo que ponerlos en contexto. Para ver, pues, de dónde salió. ¿Quién se inventó ese libro? ¿Quién lo escribió? ¿En qué año fue? ¿A quién fue dirigido? Todas esas preguntas son válidas, mis hermanos. Así que arranco mencionando. Es más, abrochen vuestros cinturones, que vamos a retroceder en el tiempo. Miren que las llamadas epístolas católicas o universales son un grupo septenario de los escritos de Santiago. Primera y segunda de Pedro también. Primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Este calificativo les fue dado desde el año 197 por Apolunio, el antimontanista. Eusebio también las califica de este modo, aunque para él católicas es sinónimo de canónicas. Suele explicarse el término en razón del círculo más amplio de lectores al que se dirige, en contraste con otros escritos del Nuevo Testamento, especialmente las cartas de Pablo, que tienen destinatarios más concretos y más limitados también. Los escritos aparecen en el orden en que se enumeran los representantes de las iglesias orientales, fundamentado en el mismo en que aparecen las llamadas columnas de la iglesia. Gálatas capítulo 2 versículo 9 corrobora esta gran verdad. Sin embargo, en Occidente se solían mencionar primero las dos epístolas de Pedro. El orden en que habitualmente aparecen en las versiones bíblicas es el que se estableció en la Vulgata latina. Dios bendiga a nuestro hermano, amigo y pastor Ismael Cortés allá en la iglesia Nueva Jerusalén en Springfield, Massachusetts. Se hace mención de las epístolas universales en la patrística antigua, de modo que el primer testimonio procede de Orígenes, que llama católicas a la primera epístola de Pedro, a la primera epístola de Juan y a la de Judas. De la misma manera, Dionisio de Alejandría, que por cierto falleció en el año 265, por si usted quiere tener ahí más detalles, ¿no? Distingue la epístola católica de Juan de las otras tres del mismo apóstol. Los padres griegos suelen llamarlas católicas, como se aprecia en la Catenae griegas sobre estas epístolas. Dídimo, el ciego de Alejandría, las llamaba canónicas.
el calificativo de católicas en sentido de universales, aclaro, alcanzó las 7 epístolas y en tiempos de Eusebio y Jerónimo, los padres latinos anteriores a Jerónimo no la distinguen, generalmente por este u otro calificativo. Algunas de las epístolas universales fueron cuestionadas por un tiempo y puestas en duda por autores antiguos. De ahí que Eusebio las colocaba entre la antilegomena. Acuérdese esa palabra, antilegomena. Escritos discutidos, aunque reconoce que ya eran admitidos mayoritariamente. Aunque algunas de ellas seguían siendo cuestionadas en tiempo de Orígenes, las consideraba como canónicas. En la iglesia latina, dejan de cuestionarse a finales del siglo IV, reconocidas ya en el concilio provincial de Hipona en el año 393 y por los siglos III y IV de Cartago, año 397 y 419. Sin embargo, en la iglesia oriental siguieron, cuestionándolas durante mucho tiempo, o más tiempo, hasta que fueron reconocidas en el concilio trulano en el año 692, aceptándolas en el canon del Nuevo Testamento. La iglesia siriaca tardó aún más en admitir todas las epístolas universales. Estas epístolas, mis hermanos queridos, tienen casi el carácter de homilías en su conjunto, que se escriben en forma de carta. Son todas ellas un ejemplo del modo de enseñanza que se utilizaba para la formación de los fieles en las iglesias primitivas, especialmente en aquellas que tenían una notable presencia judeo-cristianos. De igual manera, mis hermanos, se puede coincidir con Agustín. ¿Cuál Agustín, mi hermano David? Agustín Hipona. Que señala como objetivo principal de ellas el de refutar las herejías que comenzaban a presentarse en las comunidades cristianas primitivas. Tal vez formar parte de un grupo al margen del gran corpus paulino se hayan tenido como escritos de menor interés para el estudio. Sin embargo, la riqueza de su contenido, tanto en doctrina como en parénesis, es admirable. Entre las epístolas universales está la de Santiago, cuyo destinatario se le llama como las 12 tribus que están en la dispersión. Ustedes lo pueden corroborar en el versículo 1. Dirigida no tanto a una iglesia, sino a un determinado grupo de cristianos, mayoritariamente judíos, en Palestina. No significa esto que no hubiese allí iglesias establecidas, ya que en Hechos de los Apóstoles, quien no ha visto el libro de Hechos o el estudio de Hechos, ahí los invito al canal del hermano David Silva. Pero antes quiero saludar a John Dennis Villacorta. Un saludo a toda esa gente linda allá en Perú. En Hechos de los Apóstoles se menciona a la de Judea, Galilea y Samaria como iglesias pujantes que crecían y consolidaban. Hechos capítulo 9 versículo 31 corrobora esta gran verdad. Con todo, no se conoce mucho de la fundación de estas iglesias, que probablemente no fueron fundamentadas por los apóstoles, sino por cristianos convertidos en Jerusalén y por los dispersos a causa de las primeras persecuciones. Hechos capítulo 8 versículo 4 corrobora esta gran verdad. La epístola es un escrito dirigido a los hermanos de ascendencia judía, con la intención de exhortarles a una vida cristiana consecuente, atendiendo en una expresión visible de la fe al compromiso del seguimiento a Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios bendiga a la hermana Giselle López. Un abrazo a la distancia. Como parte de la escritura, la epístola de Santiago, escrito entre los años 44 y 48, aparece de ser uno de los escritos más antiguos del Nuevo Testamento. Mis hermanos, es un escrito inspirado y debe ser estudiada en toda la profundidad posible, como elemento de formación, corrección, amonestación y orientación de una vida cristiana. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 corrobora esta gran verdad.
El creyente, mis hermanos queridos, solo alcanzará la madurez en la medida en que incorpore por el poder y acción del Espíritu Santo la Escritura en su vida personal, así como he mencionado en la oración inicial. Este escrito es un elemento en la mano de Dios para alentar, orientar y corregir al creyente en muchos aspectos de la ética, tanto en la relación con Dios como con los hombres y sobre todo los hermanos. Desconociendo estos aspectos, no habrá un correcto modo de vida y mucho menos un testimonio. La epístola de Santiago no surgió así como que de un modo casual, sino que es el resultado de enfrentar las necesidades de los creyentes en varios aspectos de su modo de vida, a fin de que fuesen de fiel testimonio de Cristo ante el mundo. En el capítulo 1 podemos encontrar cómo el autor explica que la verdadera fe es capaz de vivir en medio de las pruebas o de las terribles circunstancias, y que estas son parte consustancial a la experiencia de la fe, que no es otra cosa que vivir a Cristo. En el capítulo 2 encontraremos que el autor presenta las obras como el respirar del cuerpo que ha sido vivificado por la obra de Cristo. Aparecen pues las obras como la manifestación y la evidencia de que la fe intelectual y teológica es verdadera. En el capítulo 3, el comentarista explica magistralmente cómo la verdadera fe práctica, cómo mantiene el dominio propio en la relación de unos para con otros. Esto es, que debe optar por una acción pacificadora que evidencie que somos, escúchelo bien, súbditos de un reino de paz y que nuestro maestro es el príncipe de paz. En el capítulo 4 encontramos un llamado al sometimiento a Dios incondicional e independiente de que los que nos rodean estén o no estén sometidos, así como la confesión de las faltas propias. El capítulo 5 actúa como un broche magistral, donde la restauración de las faltas en el ejercicio del amor produce el fruto del crecimiento, pues ha vencido a las quejas impacientes, a la murmuración y a la publicidad dañina de las miserias ajenas. Con respecto al autor de este maravilloso libro, el libro de Santiago, ha sido motivo de polémica durante tiempo. Algunos consideran la epístola como pseudoepígrafa. ¿Cómo es eso, mi hermano David? Esto es, con una firma que no corresponde al autor. En ese sentido entienden que tuvo que haber sido escrita durante el tiempo de la primera patrística o subapostólico. Tanto Jerónimo como Clemente de Alejandría hacen alusión a esa opinión sostenida en sus días. Para otros se trata de un escrito anónimo que en el tiempo se asignó a Santiago. Es de opinión de algún erudito de que se trate de un material recopilado de sermones predicados por Santiago, compilado en forma epistolar de la manera en que se dispone actualmente. 5 personas aparecen en el Nuevo Testamento con el nombre de Santiago. Ahí tenemos un problema. Y ahora, mi hermano David, ya se complica la cosa. 5 Santiagos tenemos ahí en el Nuevo Testamento. ¿Cómo la ven? Si bien la primera de ellas es el hijo de Matán y padre de José, el esposo de María. Eso lo corroboramos en Mateo capítulo 1, versículo 15. No tiene nada que ver con la posible autoría del escrito. El nombre es una contracción ¿cómo lo explico? Españolizado, castellanizada, de 2 palabras latinas. Santus Jacobus. Esto es, San Jacobo. El primero de este nombre es Santiago, el hijo de Zebedeo, que era hermano del apóstol Juan. Lo vemos en Mateo capítulo 4, versículo 21. Fue llamado por el Señor, escúchelo bien, junto al mar de Galilea. Mateo 4:21 lo corrobora. Y seleccionado junto con su hermano menor Juan para ser uno de los 12 apóstoles. ¿Dónde corroboramos esto, mi hermano David? Y aprovecho saludando a la hermana Omaira Bruno aquí en New Jersey.
Mateo capítulo 10, versículo 2 lo corrobora, Marcos 3:17, Lucas 6:14, Hechos 1:13. Ambos, junto con Pedro, formaban un grupo que se conoce como el círculo íntimo, estando presente en ocasiones especiales del ministerio de Cristo, como la resurrección, óigalo bien, como la resurrección de la hija de Jairo. Ahí en Marcos 5:37 lo corrobora. También en la transfiguración, Mateo 17:1. Y en la agonía del Señor en Getsemaní, Marcos capítulo 14, versículo 33. A Jacobo y a su hermano Juan, probablemente por su carácter impulsivo, les llamó, nuestro Señor Jesús lo llamó Boanerges, que significa hijos del trueno. Marcos 3:17 corrobora esta gran verdad. Los dos hermanos fueron reprendidos por el Señor a causa de esa impetuosidad. En Lucas 9:54 leemos esto. Ambos pidieron un lugar preferente en el reino del Mesías, anunciándole a Jesús que beberían de la copa de él. Marcos 10:39 corrobora esta gran verdad. Cumplimiento que se produjo en relación con Santiago al morir degollado por mandato de Herodes Agripa I sobre el año 44. ¿Dónde lo corroboramos? Hechos capítulo 12 versículo 2. La tradición lo llamó Santiago el Mayor. Tenga referencia a eso, Santiago el Mayor, para distinguirlo de otros con ese nombre. Si su muerte se produjo en la fecha antes indicada, no debió ser el escritor de la epístola, puesto que no se presenta a sí mismo como apóstol, forma habitual en todos los escritos apostólicos. Por otro lado, la iglesia primitiva hubiese hecho mención del escrito relacionando a él como apóstol. El segundo es Santiago, el hijo de Alfeo, otro de los 12 apóstoles. Mateo 10:3 lo corrobora, Marcos 3:18, Lucas 6:15 y Hechos 1:13. También se dice que Leví era llamado hijo de Alfeo, pero probablemente se trate de otro con ese nombre y Leví y Jacobo o Santiago no fuesen hermanos. A este se le identifica generalmente como Santiago el Menor, tal vez por su estatura o por su juventud, para distinguirlo de Santiago el hijo de Alfeo. Su madre era una de las mujeres con el nombre de María, Marcos 15:40 lo corrobora. Es un apóstol solo conocido por su inclusión en la lista de los 12, no habiendo otras referencias personales en el Nuevo Testamento. Es muy dudoso que este fuese el autor de la epístola, por las mismas razones apuntadas en lo anterior. En tercer lugar, aparece el padre de Judas. ¿Cuál Judas, mi hermano? ¿Iscariote? No Judas el Iscariote, no. En Lucas 6:16 corrobora esta gran verdad. No se dice nada de él, salvo esta relación con el apóstol Judas. Por esta razón debe descartarse como posible autor de la epístola. Mis hermanos, queda el último lugar a Santiago, el hermano del Señor Jesús. Aparece en la lista que el Evangelio da a los hermanos de Jesús. Mateo 13:55, Marcos 6:3. Sí, mis hermanos, el Señor Jesús también tuvo hermanos de sangre. Claro que sí. Posiblemente durante el ministerio de Jesús, Santiago no debía admitir la autoridad del Señor. Corroboramos en Mateo 12, versículos del 46 al 50, Marcos 3:31 hasta el 35, Lucas 8:19 hasta el 21 y Juan 7:5. Y probablemente no lo reconocía como el Mesías. Que el Señor tuvo hermanos nacidos de la relación entre María y José después del nacimiento de Jesús, mis hermanos, eso es un hecho evidente en los evangelios. Tanto Mateo como Marcos nombran a 4 hermanos y hacen referencia también a sus hermanas. Mateo 13:55 corrobora esta gran verdad y Marcos 6:3. La idea de que María permaneció siempre virgen contradice lo que escribe Mateo. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Mateo capítulo 1, versículo del 24 al 25 corrobora esta gran verdad, en donde se aprecia la relación matrimonial en el uso común del verbo conocer
y el calificativo de primogénito que recibe nuestro Señor Jesús. Es a partir del siglo III que para sustentar la perpetua virginidad de María, la iglesia griega propuso la tesis de que los hermanos del Señor eran hijos de José, habidos en otro matrimonio anterior. Mis hermanos, esta suposición no tiene base bíblica, para nada. Y tampoco tiene una base histórica. Miren, en el siglo IV, y por la misma causa, Jerónimo propuso que los hermanos del Señor eran primos de Jesús, hijos de la hermana de María, y que Santiago era el discípulo de Jesús. La principal argumentación la sustentan en que nombres de Jacobo, Simón y Judas aparecen juntos en las listas de los 12. Mateo capítulo 10, versículo del 2 al 4 lo corrobora. Por lo que debían ser hermanos y se pueden identificar con los hermanos de Jesús. En esta argumentación, María, la madre de Santiago el menor, ahí lo vemos en Marcos 15:40, es la misma María, la mujer de Cleofas, hermana de la Virgen. Eso lo corroboramos en Juan capítulo 19, versículo 25, ya que Cleofas es el mismo que Alfeo, como idéntica transcripción del nombre en arameo. Sin embargo, mis hermanos queridos, identificar a los tres apóstoles con los hermanos de Jesús supone el conflicto de la oposición a su ministerio que se relata en los evangelios. Los evangelios presentan a los hermanos como miembros de la familia de María, lo que descarta la idea de ser hijos de otra María y de Cleofas. En el fondo de todo esto se aprecia el deseo de Jerónimo, entusiasta del celibato, de mantener la virginidad de María y de José de forma perpetua. A Santiago, el hermano del Señor, se le apareció Jesús resucitado. En 1 Corintios 15:7 lo corroboramos, lo que sin duda supuso para él la evidencia máxima de la realidad de quién era su medio hermano, es decir, hijo de la misma madre, pero no del mismo padre, ya que Jesús nuestro Señor fue concebido por operación especial y omnipotente del Espíritu Santo. Mateo 1:20 corrobora esta gran verdad. Luego de la ascensión del Señor, aparece en lugar de oración donde se reunían los 12 y las mujeres junto también con María, la madre de Jesús. Lo corroboramos esto en Hechos, capítulo 1, versículo 12 al 14. Es posible que llegase al liderazgo de la iglesia en Jerusalén como consecuencia de la muerte de Santiago, el hermano de Juan. Hechos 12:2 corrobora esta gran verdad. El lugar que ocupaba en la iglesia en Jerusalén era de relevancia. Cuando fue visitado por Pablo, le llama una de las 3 columnas de aquella iglesia. Gálatas capítulo 1, versículos 18 y 19. Y también Gálatas 2:9 para corroborar. El apóstol Pedro habla con mucha deferencia de él, encomendando que diesen aviso de su liberación a Jacobo y a los hermanos. ¿Dónde corroboramos esto? En Hechos capítulo 12, versículo 17. Mis hermanos, no cabe duda que en ese tiempo este Jacobo no podía ser el hermano de Juan, puesto que había sido muerto por Herodes. Hechos 12:2 lo corrobora. Santiago tomó una parte importante en el concilio de Jerusalén. Con toda seguridad presidió. Hechos 15. Quien no ha visto el estudio de Hechos, los invito a ver ahí en el canal del hermano David Silva. Hechos 15, versículo del 13 al 29 corrobora esta gran verdad. Mis hermanos, fue una figura clave para recomendar una solución de convivencia, pidiendo a los gentiles que evitasen ciertas prácticas a fin de facilitar la comunión con los cristianos de origen judío. Hechos 15, versículo 28 y 29 corrobora esta gran verdad. Es evidente que sentía una simpatía muy fuerte por las costumbres judías, como se pone de manifiesto en la recomendación que hace el apóstol Pablo cuando visitó Jerusalén, posiblemente por última vez. Hechos, capítulo 21, versículo del 17 al 26 para corroborar. En cierta medida, se le considera apóstol en el sentido de ser enviado con un campo de ministerio entre los judíos. Corroboramos Gálatas 1:19 y Gálatas 2:9. Su autoridad espiritual se ponía de manifiesto cuando algunos
Visitaron las iglesias del mundo gentil, demandando en nombre de Jacobo que el mismo apóstol Pedro comiese en mesas separadas de los gentiles. Gálatas 2:12 para corroborar. Era un hombre casado. ¿Dónde, mi hermano, dónde corroboramos esto? 1 Corintios 9:5. Apúntelo si quiere. La tradición posterior, como señala Hegesipo. ¿Quién fue Hegesipo? Hegesipo con doble P. Es un antiguo historiador cristiano sobre el año 180. Y por cierto, él dice que a este Jacobo se le llamaba él, como escribe Everett Harrison citando a Eusebio. Eusebio cita el testimonio de Hegesipo, un historiador eclesiástico del siglo II, que dice que Santiago vivió la vida de Nazareo a perpetuidad, pasando mucho tiempo en oración en el templo y gozando de la estima de los judíos, por lo que líderes le suplicaron advertir a la gente en contra de creer en Jesús. Cuando él utilizó esta oportunidad para dar testimonio, cuando él, hablando de Santiago, utilizó esta oportunidad para dar testimonio de él, o sea, vamos a decirlo con E mayúscula, para referirse al Señor, los escribas y los fariseos se indignaron, escúchelo bien, se indignaron y ordenaron que fuese arrojado desde la muralla del templo. Con todo, sobrevivió lo suficiente para orar por su nación, muriendo finalmente a consecuencias de un tremendo golpe, de un garrotazo que le dieron. Tremendo. Y ahí quedó la vida de Santiago. Habiendo hecho esta introducción, mis hermanos queridos, ante todo quiero pasar saludando a mi hermano Ricardo Les Ama. Un abrazo a la distancia a toda esa gente allá en Honduras. Mario Torres, allá en Chile. Abrazo grande a la distancia también para Matilde Cedeño. Y saludando a toda esa gente linda allá en Venezuela. Un abrazo para Juvenal Guerreros. Bendiciones. Bueno. Habiendo hecho esa introducción, mis hermanos queridos, sígame con cuidado para el versículo 1. Y empiezo diciendo, mis hermanos queridos, Santiago, siervo de Dios, escúchelo bien, y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Mis hermanos, noten bien, vamos así al detalle. El autor se califica a sí mismo como siervo del Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan, ¿dónde está la cámara 1? Acá está la cámara 1. Ustedes recuerdan cuál de los apóstoles arrancó diciendo en sus cartas, así también, yo, ahí le dejo punto suspensivo, siervo del Señor, esclavo del Señor, etcétera, etcétera. ¿Ustedes recuerdan? ¿Se acuerdan? Nuestro hermano Pablo también hablaba así. Daba esa credencial de entrada para decir prácticamente, yo doy testimonio que he conocido de manera muy cercana al Señor Jesucristo. Vayan tomando nota de esos pequeñísimos detalles. Un abrazo a la distancia a Débora Muñoz, allá en Argentina. Ve, mi hermano Víctor Macei tiene el café. Permítame, mi hermano Víctor Macei. Ahí está, cámara 1. Listo, una pausita así de 2 segundos. Bueno, el autor decía que se califica a sí mismo como siervo del Señor Jesucristo. Solo una persona bien conocida de la iglesia primitiva podía servir una identificación tan general y sencilla. Santiago reunía en sí mismo esa condición, como alguien que tenía un papel destacado en la iglesia de Jerusalén. La sintaxis de la carta, aunque, y escúchelo bien, en un excelente griego, es más semita que helena. Ningún otro escrito, salvo la epístola a los hebreos, tiene un griego pero tan correcto, acercándose en todo a la lengua clásica.
Sorprende la riqueza del texto griego, que recurre muy pocas veces a la construcción hipostática. Construcción hipotáctica. Perdonen, mis hermanos queridos. El escritor es un profundo conocedor del Antiguo Testamento, lo mismo que debían serlo sus destinatarios. El saludo introductorio es propio de un judío a las 12 tribus que están en la diáspora o en la dispersión. Mis hermanos, el origen judío del escritor se pone de manifiesto en que llama a Abraham nuestro padre. Otra evidencia de su vinculación semita se aprecia al ser el único escritor del Nuevo Testamento que usa la expresión Señor de los ejércitos, uso propio en algunos profetas del Antiguo Testamento. Utiliza también personajes del Antiguo Testamento para ilustrar sus enseñanzas, como por ejemplo Abraham e Isaac. Ahí tenemos en el capítulo 2, versículo 21. Rahab en el capítulo 2, versículo 25. Job. Ahí tenemos en el capítulo 5, versículo 11. Elías, capítulo 5, versículo 17 y 18. Hace también apelaciones a la ley. Es persona que está familiarizada con las fórmulas judías usadas en los tiempos del nacimiento de la iglesia, como son las utilizadas para los juramentos. La referencia a costumbres judías es evidente, como ocurre con la alusión a la limpieza de las manos y a la purificación de los corazones. Otro testimonio evidente en este sentido es la importante referencia que hace de la higuera, aceptada como símbolo de Israel en el mundo judío en aquel entonces. Lo vemos en el capítulo 3, versículo 12 para corroborar. Muchas palabras de la epístola concuerda con las de Santiago registradas en Hechos. El término amados aparece en el capítulo 1, versículo 16, versículo 19 también, en el capítulo 2, versículo 5, y ocurre también en Hechos 15, 25. La expresión hermanos míos amados, oíd, en el capítulo 2, versículo 5. Es muy semejante a la de Hechos capítulo 15, versículo 13. El uso de la palabra volver en relación con la conversión tenemos en el capítulo 5, versículos 19 y 20. La utiliza también Santiago en Hechos 15, 19. Mire las evidencias. De la misma manera ocurre con visitar, que aparece tanto en la epístola. Ahí lo tenemos en el capítulo 1, versículo 27, así también como en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, yo diría Hechos del Espíritu Santo. Así como en Hechos 15, 14. Miren, como dato curioso, previo a empezar el estudio, es notoria la gran semejanza que existe entre la enseñanza de la epístola y el Sermón del Monte. Es notoria. Cuando el texto menciona a Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, ahí tenemos, y lo voy a mencionar en el griego, Lakobos Theu kai Kyrio lisou Christou doulos. En el texto original la sintaxis es diferente a como aparece en las versiones. El texto griego dice literalmente Santiago, de Dios y del Señor Jesucristo, siervo. Por lo cual este orden gramatical sugiere que el escritor desea dar un énfasis primordial, no tanto al hecho de que es un siervo, sino de quién es el siervo. El autor se considera a sí mismo como siervo para describir su relación espiritual con Cristo de la misma forma que lo hacía nuestro hermano Pablo. ¿Ya se dieron cuenta? Romanos capítulo 1 versículo 1 lo corrobora, y Filipenses 1:1. Al estilo de la correspondencia antigua, que ya se ha perdido, por cierto, esa tradición, mis hermanos queridos. En algún momento le voy a mandar una carta ahí al hermano Matías, allá en Argentina. O al hermano Mayra le mando una carta ahí saludándola, ya aquí mismo en New Jersey. Y ya de aquí saliendo de mi casa tengo un buzón. Pero bueno, saludándola. Noten, mis hermanos queridos, que la presentación del autor es sumamente breve, concretándose a su nombre, es decir, Jacobo,
en nominativo absoluto, que es la traducción griega del hebreo Akov, derivado de la raíz hebrea Quav, que equivale a suplantar, engañar. De ahí que el nombre del patriarca en el Antiguo Testamento equivalga a suplantador. Este nombre, mis hermanos, era muy común entre los judíos, como atestigua Josefo, otro historiador. Acorde con la introducción dada, es muy probable que se tratara del medio hermano del Señor, o sea, hijo de María y de José, que a diferencia del Señor, no tenía la relación paternal de José como progenitor, ya que fue concebido, como había mencionado anteriormente, por obra del Espíritu Santo. Mateo capítulo 1, versículo 20 lo corrobora, y también Lucas 1:35. Dios bendiga al hermano Ángel Monje, y también para Edwin Fermín. Abrazo grande a la distancia. Su relación con Cristo antes de la resurrección fue de incredulidad en relación con su identidad y sobre todo con su ministerio. Era muy incrédulo también. Mis hermanos, en algún momento todos fuimos incrédulos. Juan capítulo 7 versículo 5 para corroborar. Su conversión debió haberse producido después de la resurrección como consecuencia del encuentro personal con el resucitado que se le apareció. 1 Corintios 15, 7 lo corrobora. La primera referencia de Santiago dentro de la iglesia es con lo que se reunían en el aposento alto para orar mientras esperaba el descenso del Espíritu Santo, conforme a la promesa que dio nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 1 versículo del 13 y también 14 para corroborar. La presentación, luego su nombre, no puede ser más humilde, considerándose a sí mismo como siervo, es decir, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Aunque era familiarmente hermano del Señor, mis hermanos, no deja de ser como cristiano su siervo. Es evidente que Santiago, al igual que los demás escritores bíblicos, reconocían la soberanía de Dios. Tanto él como los demás escritores sagrados se reconocen súbditos del soberano Yahweh. Lo que para los griegos y romanos paganos era una vergüenza, para los cristianos constituía un privilegio, es decir, considerarse como esclavos del Todopoderoso y por consiguiente someterse a su voluntad. El uso de la palabra Kyrios en el griego clásico contenía la idea de legalidad y autoridad, pero no se empleaba como un título de divinidad, pero sí se aplicaba a los dioses de la Grecia pagana. Esto se debía probablemente a que los griegos no creían en un Dios personal y creador, sino en seres o producto también de la imaginación humana. El título Kyrios era usado para referirse a personajes que políticamente ejercían gran autoridad, como el caso de, ustedes recuerdan, Herodes el Grande, Agripa I, Agripa II, Calígula y por supuesto Nerón, quien se autodenominaba el Señor de todo el mundo. Cuando el texto menciona a las 12 tribus en la diáspora, ahí tenemos la frase Tais dodeca filais tais en ti diáspora. La expresión las 12 tribus es una referencia al pueblo de Israel en su totalidad. Mateo 19:28 corrobora esta gran verdad y Hechos 27:6. Aunque es cierto que desde los tiempos de la cautividad de las 10 tribus del norte a Asiria, muchos israelitas habían perdido su identidad tribal. La expresión las 12 tribus continuaba usándose como un símbolo de unidad nacional, indistintamente si estaban autoexiliados o no. La expresión en la dispersión tiene que ver con el hecho de que los israelitas a quienes va dirigida la carta, escúchelo bien, vivían fuera de Palestina. Pero la construcción gramatical en caso dativo indica que la totalidad del pueblo de todos los cristianos de origen judío que estaban esparcidos por Palestina y aún fuera de ella. Las tribus de Israel comenzaron la diáspora primero
las 10 tribus del reino del norte. ¿Se acuerdan? Que estaban en cautiverio hacia Asiria. Luego las 2 restantes hacia Babilonia. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 11, y Segunda de Reyes 17, 6, corrobora esta gran verdad. Fueron dispersos. A causa de esta situación y de otras similares en tiempos posteriores, incluso luego del retorno de los exiliados en los tiempos de Esdras y Nehemías, miles de judíos vivían esparcidos por muchos lugares del mundo en aquel entonces. Estos judíos devotos regresaban anualmente a Jerusalén con motivos, ya ustedes saben, ¿no? Las festividades judías, especialmente para el cumplimiento de la Pascua, como lo conocen aquí en Estados Unidos, the Passover. Por ese motivo oyeron el evangelio por la predicación de Pedro, ahí, ¿se acuerdan? En Pentecostés, y muchos fueron convertidos. Otros que estaban en Jerusalén fueron esparcidos por el motivo de la persecución en que ocurrió, por cierto, la muerte del diácono Esteban. Hechos capítulo 8, versículo 1 y Hechos 11, 19 para corroborar. Los judíos de la dispersión convertidos a Cristo continuaban asistiendo a la sinagoga. Ellos guardaban la ley. Escúchelo bien. Ellos guardaban la ley del Éxodo y practicaban también costumbres judías. Cuando el texto menciona saludos, ¿se acuerdan la palabra charein? Chairein. Es un término de cortesía propio de la correspondencia de entonces, cuyo significado es regocijarse, estar contento. El apóstol lo hace cuando la forma verbal de un infinitivo absoluto, presente voz activa, ahí tenemos, del verbo en este caso. Chairo, que se utiliza como fórmula de los mejores deseos de un saludo, equivalente a salud o también saludos. Mejor dicho, ¿se acuerdan que en el hebreo es shalom? Desafortunadamente la expresión castellana de salud no expresa todo lo que el escritor pretende transmitir. Es muy probable que Santiago redactara tiempo después la carta que se envió a las iglesias desde el Concilio de Jerusalén, que comienza también con la misma palabra. Ahí tenemos en Hechos capítulo 15, versículo 23. Era una fórmula muy típica del saludo de los griegos y que significa propiamente regocijaos, pero contrasta sin duda con el saludo de otros autores del Nuevo Testamento que suelen usar la fórmula gracia y paz. Versículo 2. Tenemos, ¿dónde está? Cámara 2, cámara, ahí está, línea, ahí está. Versículo 2, tenemos, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y le hago una pregunta ahí. Miren lo que dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Yo les hago una pregunta y puede levantar la mano inclusive. ¿Quién puede tener toda esa tranquilidad o esa paz única cuando el mundo se le está cayendo a pedazos? Cuando lo botan del trabajo, cuando perdió un familiar por una enfermedad terminal o cuando murió de una manera drástica. ¿Quién puede mantener esa fe, mis hermanos queridos? Mi hermano Víctor Macei puede levantar su mano, puede habilitar su micrófono y hasta eso un poquito de café. Bienvenido. Saludarlos, alegría, gozo. Bueno, mi hermano, eso lo ponemos a pensar mucho. Es que empezarlo porque no dice, empezarlo porque es una orden. O sea, venga, tengan, les va a tocar, tengan mucha alegría, aprovechen. Eso es un poco de significado. Y no dice si de pronto puede que sí, puede que no lleguen a tener alguna tentación, alguna prueba. No, dice cuando os halléis en diversas pruebas. Miren, eso es antilógico. Disfruten, gocen, regocíjense cuando estén en problemas. Y luego más adelante vamos a ver por qué. Pero eso solamente lo puede hacer
una persona llena del Espíritu Santo, que sabe que no está solo, que su vida está en las manos del Dios Todopoderoso, que el timón no lo llevo yo, sino lo lleva Él. Nadie más. Un humano normalito, pues se come las uñas y se le cae el pelo, y se preocupa, y se enferma. Exactamente como usted ha mencionado, mi hermano querido, que cualquiera de nosotros puede pasar una situación adversa, una situación difícil. Cualquiera de nosotros. Y yo le voy a decir quiénes son las personas que no están pasando por una situación difícil en este mundo. En este mundo. Los que están en el cementerio. Ténganlo ahí como referencia. Pero de ahí, todos los que estamos aquí, mis hermanos queridos, todos vamos a pasar por distintas tribulaciones, incluso hasta la gran tribulación, hasta la iglesia. Recuerden, la iglesia va a pasar hasta el último día de la gran tribulación, y al final, mis hermanos queridos, levantamos las manos, no para cantar Lord, I'll give you my heart, no, para levantar las manos. Señor, te hemos estado esperando. Bendito sea tu nombre, bendito el que viene. Pero en medio de esa situación tan difícil, que el mundo se le cae a pedazos, que uno puede haber perdido su trabajo, su familia, su propiedad, incluso no tengo ni dónde dormir, lo que sea, mi hermano, el Señor tiene el control, no parcial, el control absoluto. Él tiene el control de todo. Él sabe qué es lo que verdaderamente nos conviene y sabe también lo que no nos conviene. Señor, ayúdame a ganarme la lotería. Pero si eres un borracho, estoy hablando de un ejemplo, pero si eres un borracho, si así nomás que no tienes comunión conmigo, eres un borracho. Ahora imagínate ganándote la lotería. Pobre hombre. ¿Ustedes creen que Dios va a ser injusto para permitir esa situación? Por supuesto que no. Y es ahí donde a veces nosotros como cristianos, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no recibo esta respuesta positiva? Mi hermano, es el Señor quien tiene el control de todo y Él sabe cuándo es el momento, porque Él es el que apareja los tiempos para que todo cuadre de manera perfecta, de manera armoniosa. Ay, ahora entiendo, porque estábamos esperando que esto suceda primero para que luego pase esto, y ahora se me ha dado una respuesta. Gloria a Dios. Pero seguimos, mis hermanos queridos, porque el tiempo apremia. Repito, y por cierto, antes que nada, le mando un abrazo a la hermana Frances Kaminsky, aquí en New Jersey, Estados Unidos, allá en Clifton, New Jersey. Bueno, seguimos, mis hermanos queridos. Hermanos míos, mire cómo dice el apóstol Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Antes que me olvide la idea, ¿qué es lo peor que le pueda pasar a una persona? Pues que no tenga ninguna prueba. Que toda su vida pasa como que, claro, tiene sus problemas, sus discusiones, pero no tiene prueba. Oiga, si usted como cristiano no tiene pruebas, no pasa por pruebas, preocúpese. Si usted en una situación difícil, en el primer obstáculo, usted no tiene ese gozo, preocúpese. Preocúpese, mis hermanos queridos. Es más, preocúpese cuando aparentemente no pasa nada en su vida. No hay pruebas, no hay nada, no sé. Todo está tranquilo, todo sigue igual, no pasa. Preocúpense. Pero en cambio, en el caso del cristiano, el cristiano ya pasó la primera prueba. Ya, bendito sea el Señor, porque tú eres el que pones el querer como el hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Y ya está listo por ahí mismo para la segunda prueba. Para la segunda. Y pasa la segunda. Y ya vamos a ver por qué Dios permite que pasemos por tribulaciones. Ya vamos a ver. Pero vamos también a tener presente o tener referencia lo que pasó con nuestro amigo Job, ahí en el Antiguo Testamento. Eso como referencia. Preocupémonos si no pasa nada en nuestras vidas. Todo sigue igual. Todo es como que estamos en Magic Kingdom.
ahí en Orlando, Florida. ¿Cómo es? En Disneylandia, como le dicen vulgarmente. Bueno, seguimos, mis hermanos queridos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El término, escúchelo bien, iguizaste, que literalmente es considerar, reflexionar sobre este asunto. El modo verbal que utiliza es un aoristo de imperativo, lo que indica una acción concluida plenamente a la vez que establece un mandamiento para cumplir de forma inmediata algo. Debido a que el verbo está en voz media, que es muy característica del griego, traerá consecuencias directas por quien reflexiona, y esto es, porque su uso enfatiza el hecho de que el sujeto, además de ejecutar la acción, participa de los resultados de esta acción por las cuales está pasando. Un ejemplo de esto sería, vamos a ver. Cuídate, Matías. ¿Quién se debe cuidar? Pero para que esto suceda, el hermano Matías debe procurar de que no le pase nada. Ahora bien, los creyentes en el tiempo de la epístola habían comenzado a pasar por diferentes pruebas que por lo menos a alguno de ellos les estarían privando de la bendición del gozo. Cuando el texto menciona, hermanos míos, adelphoi mou, no solo eran hermanos de origen, esto es, compatriotas, sino también hermanos en Cristo Jesús. Cuando el texto menciona tened todo gozo, ahí tenemos la frase pasan, charán y guisaste, que indica una apelación a la reflexión personal. O sea, toma nota, analiza, reflexiona. Toma nota de los detalles que te están pasando mientras estás, voy a parafrasear, toma nota de lo que te está pasando mientras tú estás experimentando esta situación difícil en tu vida. Vea, ahí se la he parafraseado de una mejor manera. Eso es básicamente lo que significa la expresión pasan, charán y guisaste. O mejor dicho, tened todo gozo. Ya que el verbo utilizado aquí así lo exige. O sea, que la idea en el original es gozo total o sin mezcla. Santiago trata de que los lectores se ajusten al pensamiento de una determinada forma. No se trata de un gozo limitado, sino de un gozo pleno, como expresa el adjetivo indefinido paz, que significa radicalmente todo. En ese sentido está refiriéndose a la plenitud del gozo, subrayada aquí de la misma manera que Pablo la utiliza como gozo completo y sin mezcla. Filipenses capítulo 2 versículo 29 y también Filipenses 4:4 para corroborar. Cuando caigas en diversas pruebas, cuando el texto menciona eso, ahí tenemos la frase, escúchelo bien porque ahí también hemos usado una palabra en el pasado, otan peirasmois peripesite poikilois. ¿Se acuerdan de esa frase peirasmois? Bueno, la situación a la que alude la define ahora con la expresión cuando os veáis rodeados de pruebas. La conjunción temporal jotan, que significa cuando, es indefinida porque denota el concepto cuando sea que el evento ocurra. Cuando el texto menciona caer, esa es la forma verbal de peripesite, que es un verbo compuesto por la preposición peri, que puede traducirse cabe o alrededor de, pero está modificada por el verbo picto, que significa caer. En este caso es derrumbarse, de ahí el sentido de caer dentro de, que equivale a estar rodeado de pruebas. Por eso es que a veces yo les menciono cuando el mundo se le cae a pedazos por dentro. Un buen ejemplo de este término está en Lucas capítulo 10, versículo 30, donde el hombre que iba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones. El tiempo ahorita sugiere que la experiencia a la que el verbo se refiere es algo individual.
Y el modo subjuntivo con la conjunción temporal indefinida señala que el suceso al que se hace referencia puede venir en un momento indeterminado, o sea, en cualquier momento y por cierto, y sin previo aviso. Cuando el texto menciona diversas pruebas, ahí tenemos la frase peirasmois poikilois, que literalmente significa pruebas de diversos colores, o pruebas en todas sus variedades, o pruebas de todo tipo. La palabra pruebas o peirasmois procede del verbo peirazo, que muchas veces significa tentar. En este caso, el contexto sugiere que Santiago está hablando de las pruebas y luchas externas con lo que los creyentes tienen que enfrentarse en la vida diaria, y en este caso, pues no de tentaciones. Los creyentes nos vemos rodeados de circunstancias, pruebas y obstáculos que producen en algunos casos tristezas. ¿Quién no ha llorado por situaciones difíciles? Esa expresión ahí es peripecete. ¿Quién no ha pasado por una... y ahí viene peripecias. ¿Quién no ha pasado por... levante la mano si quiere, ¿no? ¿Quién no ha pasado por una situación difícil que lo haya hecho pero llorar de verdad? Yo no la levanto, pues yo sí la he pasado. ¿Quién no ha pasado por una situación así que el mundo se le ha caído a pedazos y usted no sabe ya ni qué hacer? Y lo único que tiene es que, bueno, tiene los medios de gracia. Uno de esos medios de gracia, mis hermanos queridos, escúchelo bien, es la oración. Con eso nos comunicamos con el Padre para pedir discernimiento de su Santo Espíritu. Y en el nombre de Jesús. Eso es un medio de gracia. Otro medio de gracia que tenemos es la lectura de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque, como dice mi hermano Víctor Macei, ¿cómo dice que viene la fe? La fe viene por las visiones, por los sueños. ¿Por dónde dice que viene mi hermano Víctor Macei? La fe. Que el ser humano no produce fe. Escúchelo. La fe, hablo primero de la fe salvífica, pero esa fe del día a día para poder creer y poder afrontar esas situaciones. ¿De dónde viene mi hermano Víctor Macei? ¿De los sueños? ¿De las visiones? ¿O de comer chicharrón? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es sencillo. La fe viene por el oír y el oír es la palabra. Si una persona no está famélica, vamos allá, no sé si suena feo esa expresión. Si una persona está famélica o está desnutrida espiritualmente, si está desnutrida espiritualmente, mi hermano, no va a tener fe. ¿Y por qué? No, y usted le hace la pregunta, ¿y cuándo fue la última vez que tú leíste las escrituras, hiciste así una lectura apropiada, correcta, no de un texto, sino de todo su contexto, sacaste, o sea, desmenuzaste el texto, lo sacaste en parte, así como cuando uno, perdona, yo siempre nombro la comida, así como cuando uno está comiendo un pollo asado y comienza a sacarle así parte por parte y lo desmenuza y así va notando los detalles y compara y hace ahí las relaciones con otro texto. Espérate, Mateo 24, ay, con Apocalipsis, ay, desde el Génesis y está ahí, ese estudio comienza a hacérsele algo así, ¿no? ¿Cuándo fue? No, eso fue cuando estuve en el instituto. Y ese instituto, eso fue cuando, el mes pasado. No, eso fue en el 2011, por allá, o si no, en el año 78. Mi hermano, ¿cómo no va a tener fe? En la primera que usted tiene una situación difícil, ya que Satanás me lleve nomás, ya, levanta las manos nomás, ¿no? A usted la fe no le va a venir por escuchar ahí esas canciones de Hillsong. O cuando levanto mis manos, empiezo. Así no le va a venir la fe. Por muy linda que suene la canción, no le va a venir la fe. No, es que esa alabanza, ya hemos hablado del tema de alabanza, no, que no voy a entrar en detalle. Uno no es que alaba con la canción ahí, con las lágrimas. No, uno alaba en espíritu y en verdad. En espíritu porque está nacido de nuevo y porque está evidenciando que es cristiano con su caminar, con su día a día. Así usted alaba a Dios. Y la canción, bueno, la canción es porque habla ahí los textos. ¡Ay, qué bonito! Sí, pero ninguna canción va a convertir a ningún pecador, a ningún asesino, a ningún borracho, a ningún drogadicto. Ninguna, a un mal padre, a un mal hijo, no va a convertir. Por muy linda que sea la canción, pero no voy a entrar en detalles.
Seguimos, mis hermanos queridos. Bueno, decía que los creyentes nos vemos rodeados de circunstancias, pruebas y obstáculos que producen tristeza. Ahí tenemos esa palabra peripecete. De allí que Santiago nos exhorta a considerar esas pruebas como motivo de un gozo genuino. El vocablo ahí para diversas es poikilois, que sugiere la variedad de algo, o así como el arco iris, en el buen sentido de la palabra. Cuidado, no me malinterprete. Así que el énfasis recae en el hecho de que el Hijo de Dios puede hallarse en cualquier momento, Hijo de Dios por adopción, puede hallarse en cualquier momento rodeado por una variedad de pruebas y que el apóstol diga, tenedlo por sumo gozo. Noten que él no está diciendo que las pruebas equivalen al gozo, sino que exhorta, escúchelo bien, exhorta a tener la capacidad de considerar esas pruebas para beneficio y por lo tanto a regocijarse en el resultado final. Las pruebas son, por tanto, situaciones o dificultades dolorosas que ponen a prueba la fe del creyente. Mi hermano, yo he escuchado los casos, y Dios bendiga al hermano Birlet, ahí que se conectó, se acaba de conectar. Yo he escuchado los casos de hermanos que están en unas situaciones, pero Dios mío, que yo digo, yo me quejo porque no tengo ese par de zapatos, porque, no sé, vamos a decir que de tanto caminar, la suela del zapato está así con la trompa del zapato media abierta, como que si tuviera hambre. Pero yo me quejo, ¿por qué no? Pero si nosotros miramos atrás, vemos a alguien que ni siquiera tiene piernas. Nos quejamos a veces por cosas triviales en esta vida. Y hay gente que de verdad, y Dios bendiga al hermano Birlet. El hermano Birlet ha pasado por situaciones difíciles. El hermano mismo, el hermano Matías también. Dios lo bendiga. Y de eso se trata, mi hermano. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Si está pasando por una situación el hermano Birlet, ¿qué lo vamos a acribillar? Vamos a decir, ahí nomás te dejo. No, tenemos que orar como cuerpo de Cristo por los hermanos que están pasando por situaciones difíciles, para que Dios en su misericordia le envíe esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarde su corazón en Cristo Jesús. De eso se trata el cuerpo de Cristo. De eso se trata que somos cristianos. Llorar juntos entre hermanos, buscando siempre la misericordia, clamándola, Señor, revélate en mi vida. Clamamos misericordia por esta situación que estoy pasando, confesando los pecados. De eso se trata. No de que, el hermano Birlet se equivocó, ya lo vamos a excluir, nunca más hermano en Cristo. Eso es un fariseísmo, pensar así. Oiga, cuestionémonos si cuando un hermano en Cristo, cuando un cristiano está pasando por una situación difícil y no lloramos con ellos, no le llama, tómese un tiempito de llamar a la hermana Josefina. Hermana Josefina, ¿cómo va su salud, mi hermana? ¿Está bien? Sí, ahí voy mejorando. ¿Qué puedo hacer por ti, mi hermana? Vamos, perfecto. Hermano Mayra, ¿cómo se siente en esta situación? ¿Qué les parece, hermana, si nos sentamos a tomar un café aquí con mi esposa al lado, conversamos y vamos a ver cómo clamamos al Dios de la gloria para que resuelva esta situación si es su voluntad? No es que vamos a torcer la mano de Dios, sino que vamos a exponer este caso y vamos a dejar en las manos del Señor y vamos a descansar en su voluntad. El mismo Señor Jesús, ¿se acuerdan ahí cuando estaba orando? Si te es posible que pase de mí esta copa, pero que no se deje de hacer tu voluntad. Imagínense. Pero seguimos, mis hermanos queridos. Por eso es que las pruebas, decía, que son, por tanto, situaciones o dificultades dolorosas que ponen a prueba la fe del creyente. ¿De qué está hecho verdaderamente la hermana Rubí? ¿Verdaderamente es cristiana? Vamos a ver. ¿Se acuerdan al viejo Job? ¿Se acuerdan? El viejo Job, ¿qué no pasó? Y sin embargo, ¿ustedes creen que él maldijo? No. Él no maldijo. Mire, que yo he visto, entre comillas, cristianos que pasan por situaciones extremadamente difíciles, entre comillas, cristianos,
Y sin embargo, en el primer obstáculo, ya se echan a morir y ya. Y ahí viene lo que lo que le había mencionado. Usted le pregunta, ¿cuándo fue la última vez que tú has conversado con el Dios de la gloria, has tenido tu devocional, has estudiado con los hermanos, has compartido? ¿Cuándo fue la última vez? No, eso fue en el año 1978, etcétera, 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 etcétera. Hermano, eso es terrible. ¿Se acuerdan a Job? Job capítulo 2, versículos 9 y 10. Incluso hasta la mujer de Job. En la versión Reina Valera, permítanme un segundo, y le voy a poner cómo lo dice la Septuaginta, que es muy distinto. Yo después no voy a entrar en detalles, pero en la versión Reina Valera del año 1960, Job capítulo 2, versículos 9 y 10. Si está mi hermana Rubí, lo puede leer si quiere. Job capítulo 2, versículo del 9 al 10. Que hasta eso yo lo busco en la versión de la Septuaginta. Sí, hermanos. Dice la palabra de Dios. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Micrófono 2, ok. ¿Usted lo escuchó? En todo eso, Job no pecó. Job no blasfemó contra Dios. Job no se quejó. Se mantuvo callado. No como los judíos cuando salieron de Egipto que empezaron a murmurar. Y ese es el problema, mis hermanos queridos, que cuando nos desconectamos con el Dios de la gloria, empezamos con todas esas murmuraciones y con los temblores y con el temor. Parecemos así carismáticos, mis hermanos, y estamos ahí preocupados. ¿Y qué será? Y la angustia, ¿y qué pasará? Y mira lo que dice. Ahora, yo le voy a leer en la versión, como lo dice en la versión Reina Valera. Permítame un segundo, usted lo leyó. Dice, versículo 9, dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Así como cuestionándolo a Job. Maldice a Dios y muérete. La versión de la Septuaginta, mire cómo lo dice, el mismo versículo 9. Mire cómo lo dice en la Reina Valera, dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ahí termina el versículo. Mire cómo dice la versión de la Septuaginta. Y pasado tiempo mucho, díjole su mujer, ¿hasta cuándo padecerás diciendo, he aquí me queda tiempo todavía, un poco aguardando la esperanza de mi salvación? Pues he aquí que borrada está tu memoria de la tierra, hijos e hijas de mi vientre dolores y trabajo, los que en vano sufrí con afanes, y tú mismo en podredumbre y gusanos estás sentado, pernotando al aire libre, y yo errabunda y sierva de lugar en lugar y de casa en casa, aguardando al sol cuando se pone para reposar de mis afanes y los dolores que ahora me oprimen. Pero di alguna palabra contra el Señor y muere. ¿Ven la diferencia? Y versículo 10, pero así como lo leyó la hermana, en la versión Reina Valera dice, y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? ¿Has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. En la versión de la Septuaginta, versículo 10 dice, pero él mirándola le dijo, tal como una de las insensatas mujeres has hablado. Si lo bueno hemos recibido de mano del Señor, ¿lo malo no soportaremos? En todo esto que le aconteció, nada pecó Job con sus labios delante de Dios. Ahí se las dejo, mis hermanos queridos, para los que quieran seguir profundizando. Bueno, en la versión Septuaginta me encanta mucho porque a veces uno dice, este texto no lo entiendo, veamos el contexto. Y uno no lo entiende, busque otra versión, en este caso la Septuaginta, que no voy a entrar en detalles, ¿no? Pero seguimos, mis hermanos queridos. Son las luchas externas y conflictos propios de la vida cristiana. Recuerden cuando dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicción, ¿se acuerdan? Pero tranquilos, confiad, yo vencí al mundo. Eso dijo el Señor
Está registrado esas maravillosas palabras en Juan, capítulo 16, versículo 33. Sin embargo, Santiago llama a los creyentes a que cuando surjan las pruebas, en lugar de tristeza, se asiente el gozo en el corazón que está pasando por ellas. Las pruebas no son en sí mismas motivos de gozo, pero lo que está diciendo es que esas pruebas no impidan el gozo. Versículo 3 dice, sabiendo, escúchelo bien mi hermano querido, porque la misma Biblia nos menciona para qué sirven esas pruebas que Dios permite que pasen nuestras vidas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Permítame que lo ponga en pantalla para los hermanos que están viendo la transmisión en vivo y en directo. Sabiendo. Dios bendiga a la hermana Irma Martínez y Silvia Rojas. Sabiendo. Ahí tenemos el término ginoscontes, que es el participio presente activo del verbo ginosco, que significa conocer por experiencia. Mire que el tiempo presente del participio indica que los lectores tenían el conocimiento de la verdad expuesta, pero debían continuar practicando dicha verdad. La expresión dokimion, que significa la prueba. Repito, dokimion con K, que significa la prueba, es interpretada por algunos eruditos como un adjetivo y le dan el mismo sentido que aparece en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. A saber, el elemento genuino de vuestra fe en lugar de la prueba o el crisol. Cuando el texto menciona la prueba de vuestra fe, ahí tenemos ginoscontes, oti, dokimion, imon, pisteos. ¿Se acuerdan que fe era pisteos? O pisteos. Los creyentes debemos considerar las pruebas desde el resultado final que producen. La forma verbal de ginoscontes, sabiendo, que es lo que significa, indica que los lectores conocían los resultados de las pruebas, es decir, tenían el conocimiento de lo que Santiago estaba diciendo. Es decir, lo que estaba siendo puesto a prueba, eso era la fe de ellos. Mis hermanos, todos vamos a ser probados en algún momento. ¿Se acuerdan de los 3 jóvenes muchachos hebreos a los cuales le cambiaron el nombre por Sadrach, Mesach y Abednego? Y cuando de repente el rey dijo, al sonar la trompeta, tambores, etcétera, etcétera, todos tienen que postrarse, porque ellos tenían una orquesta, pero una orquesta pagana, tenían toda una orquesta. Apenas suene la trompeta, la guitarra, el tambor, no existía guitarra, pero bueno, todos los instrumentos musicales, todos tenían que postrarse ahí ante la estatua que hizo Nabucodonosor. Todos tarde o temprano vamos a ser probados para ver verdaderamente si somos o no somos hijos de Dios. ¿Qué? ¿Jehová Junior? No, hijos de Dios, déjeme terminar la frase, por adopción. Todos vamos a ser probados. Si usted es cristiano, no sabe lo que le espera. No tiene ni idea, mi hermano. Este es el campo de entrenamiento. Aquí abajo, si usted no está entrenado aquí abajo, ¿cómo espera pasar la eternidad? Hágame el favor. ¿Cómo espera pasar la eternidad con el Dios de la gloria? ¿Cómo? Pero seguimos, mis hermanos. Vamos a ser probados, tarde o temprano. Y está de más decir vituperados. Y está de más decir cuestionados en nuestra fe. Y vamos todos, en algún momento, también a llorar, mis hermanos. Señor, mira cómo me están cayendo como 5 encima y todo me están haciendo, pero mi vida de yogurt. Pero, mis hermanos, Él está al control de todo. Seguimos. La construcción gramatical de los dativos
de estos dos dativos en este caso, es sumamente enfática. Ahí tenemos Imón tis pisteos, que literalmente es de la fe de vosotros. Las pruebas no tenían que ser consideradas tanto desde el punto de vista del conflicto que producían, sino como la prueba que confirmaba la realidad de la fe, es decir, lo que determina lo genuino de la fe. Las pruebas son el crisol en que se pone de manifiesto la pureza y la calidad de la fe. De la misma manera que el oro se purifica poniéndolo bajo la acción del calor, que al licuarlo permite retirar la escoria o los metales que han sido aliados. Así también el crisol de las pruebas purifica la fe. Es necesario entender que detrás de cada prueba, permitiéndola, está Dios mismo. Cuando el texto menciona produce paciencia, ahí tenemos, escúchelo bien, katergasetai hipomonin. El resultado de las pruebas es el incremento de la paciencia. La forma verbal katergasetai, produce, corresponde al verbo katergasomai, formado por la preposición kata en un sentido perfectivo. Ahí tenemos ergasomai en el sentido de producir, hacer, y de ahí que produzca la paciencia, es decir, elabore completamente la paciencia. Ahí tenemos hipomoni, que tiene aquí un sentido de perseverancia. ¿Se acuerdan el texto al que hipomone hasta el fin, eso será salvo? ¿Se acuerdan? El texto de Mateo. Bueno, es el mismo texto que usamos, que lo vemos aquí. Hipomoni. El vocablo es un compuesto de hipo, que significa sub o debajo, de menos. Permanecer, o lo que literalmente significa es permanecer debajo. Las pruebas, mis hermanos queridos, son como una pesada carga que gravita sobre el creyente. Sin embargo, esas mismas pruebas generan la capacidad de soportar el peso permaneciendo debajo. Mejor dicho, voy a recordarles el texto. Con los ojos puestos en Jesús, el creyente se mantiene perseverante en medio del fuego de la prueba. Hebreos 12:2. ¿Se acuerdan también? El texto que menciona, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando una persona, por ejemplo, va al gimnasio y una persona está así, entra todo flaquito, todo delgadito, ¿no? Pero comienza a hacer ejercicio y está ahí y está fuerte y dice, oye, estas pesas están duras y tal. Pero ahí lo va fortaleciendo y lo va fortaleciendo. No crea, y escúchelo bien porque hay muchos mitos, no crea que cuando una persona, Matías, ven para acá, pasa adelante, que voy a orar por ti para que seas cristiano a partir de ahora. Recibe, ven, y está, repite conmigo, Señor Jesús, yo te acepto, como el Señor, va, amén. Y ya de ahí a la media hora, ya lo vemos a Matías, y aquí a Raba, Saya, Soja, y está echando los demonios, y los demonios comienzan a salir. Mentiras del diablo. Eso es mentira, mi hermano. La única razón por la cual estas personas que dicen sacar demonios no los puede sacar es por la misma razón que los clarividentes no pueden ganarse la lotería, porque son charlatanes. No pueden. No, pero yo sano, yo levanto con la mirada así. Vea, en estos cortes carismáticos, ¿no? Sectas de corte carismático. Yo sano solo con mirarlo. ¿Y por qué no ha ido a la Fundación de Niños con Cáncer St. Jude aquí en Estados Unidos? ¿Por qué no ha ido allá en Colombia a los hospitales donde están las personas con esa enfermedad terminal como es el cáncer y los ha sanado? ¿Por qué? Ah, no, pues que allá no le van a dar la ofrenda, los diezmos, los likes, los suscriptores. Alerta, Israel ya afirmó. ¿Cuáles son las intenciones del corazón de todas estas personas que dicen que son cristianas, pero en el fondo, cuáles son las intenciones? Siempre cuestiónense, mis hermanos queridos. ¿Cuáles son las intenciones? Y por cierto, aquí
le compartimos el mensaje de manera gratuita, mi hermano. Usted no tiene que caerse, pero ni con un centavo. ¡Cuidado! No lo haga. Déjenos compartir el mensaje de manera gratuita. Porque por gracia hemos recibido y por gracia compartimos. Seguimos, mis hermanos queridos. La paciencia o perseverancia es lo que permite esperar la intervención de Dios en medio de las tribulaciones. ¿Recuerdan Salmos 40, versículo 1? ¿Recuerdan? Que dice, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí, oyó mi clamor. La prueba de esa fe produce paciencia. Ahí tenemos el verbo de producir, katergasetai, que está en el presente indicativo. Voz media de katergasomai, que significa producir, crear o efectuar. Este verbo es enfático por ser una palabra compuesta. Ahí tenemos kata y ergasomai, en la que el prefijo da mayor intensidad a la acción verbal. La idea es que la obra continúa hasta que se arribe a una perfecta conclusión, a saber, la producción de paciencia. Mi hermano, esto solamente producen las pruebas por las que usted va a pasar. Si usted no va a pasar por pruebas, ¿cómo espera pasar a la segunda? ¿Cómo espera pasar a la tercera? Es más, se la pongo más fácil. ¿Cómo usted, haciéndose llamar cristiano, y que le dice, Padre, no me pongas estas pruebas, no me pongas, porque yo he escuchado a personas que oran así, no me pongas estas cargas porque me hacen sentir mal? ¿Cómo usted espera pasar la gran tribulación? ¿Cómo? ¿Cómo espera una persona que está practicando el taekwondo o el karate o el jiu-jitsu o cualquier arte marcial? ¿Cómo espera ganar el torneo cuando ya le toque verdaderamente? ¿Cómo? Hágame saber. No le pregunto a mi hermano Virle porque mi hermano Virle tiene el micrófono dañado. Pero ¿cómo espera? ¿Cómo se supone? Entonces, esas pruebas producen paciencia. Y usted se va entrenando. Y usted ya pasó por esta, espérese a la que viene. Y si usted ya pasó esta y el otro, y de paso hasta lo botaron del trabajo, se le murió el familiar, y le pasó lo de acá, y le pasó después lo de acá, y después lo de acá. Hermano, usted ya es un black belt, un cinturón negro. Usted de que pasa la gran tribulación, pasa, porque nadie le va a quitar el gozo en su rostro. Y usted está así, ese semblante que todo el mundo sabe. Ese hermano Víctor Macei es cristiano. Nada ni nadie le quita el gozo de la salvación. Aleluya, Cristo viene, mis hermanos queridos. Pero bueno, voy a hacer una pausa en breve. Termino con la idea, mis hermanos queridos. La paciencia o perseverancia es lo que permite esperar, como decía, la intervención de Dios en medio de las tribulaciones. La prueba de la fe tiene por objeto obrar de manera continua hasta que alcance su objetivo, o sea, la madurez de esa fe. Mis hermanos queridos, en la próxima transmisión vamos a ver qué significa la perseverancia que menciona ahí en ese texto. Así que cámara 2, cámara 3, nos vamos a quedar hasta ahí. Pero primero, quiero saludar a todos los hermanos que ya están conectados también de este lado. Edwin Fermín, Silvia Rojas, Irma Martínez, Juvenal Bernal, Giselle López, mi hermano Víctor Macei ya está de este lado también, del lado de acá, Matías Gabriel, Keila. Bueno, para todos los hermanos. ¿Qué les parece? Nos lanzamos unas preguntas y respuestas. Dios la bendiga a mi hermana Matilde también. Ya la saludé, mi hermana Matilde. Hágame así para que... Bueno, mis hermanos queridos. Vamos a las preguntas y respuestas. Y empezamos por la pregunta número 1. Mi hermano Matías. ¿Qué le parece, mi hermano Matías? Puede habilitar su micrófono para que el mundo entero, 190 países lo están escuchando en estos momentos. ¿Cómo se identifica el autor de este libro o esta epístola y a quién está dirigido? Bienvenido, mi hermano Matías.
a todos los hermanos. Bueno, claramente se identifica como siervo del Señor y del Señor Jesucristo. Y la carta va dirigida a todos los hermanos que estaban dispersos en la zona de Palestina, dentro y fuera. Excelente, mi hermano querido. Muy bien, mi hermano. Aleluya. Siguiente pregunta, mi hermano Víctor Macei, de pronto, ¿qué actitud, escúchelo bien, qué actitud debemos tener nosotros cuando nos encontremos en diversas pruebas? ¿Debemos amargarnos? ¿Debemos tener una cara así como de limón? Cuéntenos, mi hermano, bienvenido. La enseñanza de hoy nos deja claro que hay un mandato de encontrar, de cuidar, de implementar el sumo gozo. O sea, es una alegría en Dios, una confianza en Dios, un descansar en Dios, porque nada está fuera de su control. Cuando nos encontremos en diversas pruebas o desafíos o tentaciones, como también pudo haber significado la palabra. Realmente es un mandato muy sobrehumano, es un mandato muy para cumplir de la mano del Espíritu Santo. Aleluya. Y ya que menciona el Espíritu Santo, ¿qué le parece mi hermana Rubí? ¿Qué fruto del Espíritu Santo va a producir las pruebas y dificultades que nosotros como cristianos soportamos en esta vida? ¿Qué fruto? Perdón, ¿qué parte del fruto, no? Buenas noches, hermanos. Pues va a producir el fruto de la paciencia, que también menciona Pablo en la carta a los Gálatas, en capítulo 5, 22, mencionan estos frutos del Espíritu Santo, entre ellos la paciencia. Maravilloso, ¿se dan cuenta? Ahora, quien no ha visto el estudio del libro de Gálatas, ustedes pongan ahí, hermano David Silva. Mi hermano, no se cobra ni un solo centavo por compartir estos estudios. Solamente véalos, compártalos con los amigos, hermanos, conocidos, familiares. ¿Quién sabe? Capaz que Dios en su misericordia, usted al compartirle un mensaje a uno de sus amigos, dice, oye, me gustó este mensaje. Mira tú, de verdad me gustó. ¿Y dónde? ¿Y cómo hago? Y vea, y ahí después arreglamos por acá para ya tenerlos aquí, como la hermana Matilde. Bienvenida, hermana Matilde, allá en Venezuela pregonando. Pero bueno, mis hermanos queridos, vamos a continuar con, apenas esto solo es la introducción. Esto es nada más el arranque nomás. Hemos retrocedido en el tiempo. Así que mis hermanos queridos, quiero dar paso a mi hermano Mauricio. Mi hermano Mauricio, ya que estás ahí, bienvenido mi hermano Mauricio. Puedes habilitar el micrófono. Cuéntanos, ¿qué opinas de la epístola de nuestro hermano Santiago? ¿Qué puedes decirnos o qué pudieras agregar a este tema? Bienvenido. Sí. La epístola pues, tiene mucha terminología judaica aplicada al griego. Así como tú estabas diciendo en el cuando dijiste lo de la prueba, Santiago utiliza unas palabras del apóstol Pablo, pero resulta que esa prueba, cuando tú dijiste pedaímos y cuando dijiste tu opinión, hay que diferenciar estas dos palabras, porque opinión es alguien que está siendo puesto a prueba por su carácter, no por la tentación. Pues pedaísmo. Pedaísmos es cuando de pronto, y hablo como hombre, se nos aparece la reina de belleza al frente, la Miss Universo. Eso sería. Pero opinión es fidelidad, que también es una prueba, pero es de fidelidad para probar tu carácter. Que decía ser escritor, como cuando cogen el oro y lo ponen a prueba y lo puntitan. Eso es lo que, a diferencia de la otra que es una tentación. Por eso la escritura allí o coloca prueba o coloca tentación.
Es importantísimo siempre ir a la fuente. Y Santiago es muy claro con eso, colocando la diferencia entre los dos términos, porque esa prueba produce paciencia, porque cuando más probado eres, más puro te pones, más puro te pones, más fuerte te pones, porque muestras tu carácter, tu pureza. Ahora, cuando tú hablaste lo de Job, te entiendo un poquito el por qué la Reina Valera traduce maldecir, pero si mira lo que dice la Reina Valera 1909, tú que tienes ahí para que todos escuchen el mismo versículo. Permítame un segundo para ponerlo en la Reina Valera del año 1909. Díjole entonces su mujer: ¿aún retienes tú tu simplicidad? Bendice a Dios y muérete. Mire qué diferencia. Y le hago una pregunta, ¿por qué ahí dice bendice y en la 1980 dice maldice? Hago la pregunta, a ver si alguien puede decirme una opinión. Mi hermano Mario Torres de pronto puede habilitar su micrófono si usted desea. Bienvenido, o mi hermano Víctor Macei, bienvenidos a compartir. No, Mauricio, una opinión como tú lo pides. Yo creo que en la cultura en la que se está traduciendo no se consideraba, no se podía continuar maldecir a Dios. Entonces, por eso no se atrevió en la traducción original, seguramente no se atrevieron a escribir eso. Es como también se dice que en Malaquías, que dice: ustedes me han maldecido cuando me han robado los diezmos, hablando del pueblo de Dios. Y eso no se contemplaba. No sé si esa sea una posible respuesta. Hermano Víctor, has dado una respuesta, pero no en este caso, pero es correcta. Eso sucedió con el texto masoreta. Los masoretas hicieron eso, pero en otras partes. Voy a dar la respuesta. La palabra hebrea para maldecir o bendecir es la misma, es barak. Esa palabra, dependiendo del contexto, significa maldecir o bendecir. Como cuando los colombianos decimos papaya, no es papaya. Nosotros, hay una papaya que es una fruta, no es papaya, pues no le den papaya a Víctor, es decir, no le den la fruta, o no le den papaya a Víctor, hablan de no darle la oportunidad para que se cause una cosa. Entonces, ¿qué quiero decir eso? Dependiendo del contexto y David fue al texto más antiguo que fue la Septuaginta. Ustedes notaron, allí en el texto de la Septuaginta, lo que está haciendo la mujer de Job es quejarse. Estoy errabunda, estoy como sirvienta, viviendo de casa, aguantando hambre, tú estás enfermo, ¿qué haces allí? Y lo coges a Dios y lo mandas al carajo. Ahí está ahí donde el contexto dice, una queja que va a maldecir a Dios. Por eso la palabra hebrea para significar maldecir. Lo que dijo Víctor con respecto a que no es posible poner a maldecir a Dios, busca aquí Job 32, 2, la misma. ¿Cuál busco, mi hermano? Job 32, 2. Ok, Job 32, 2 dice en la versión Reina Valera del año 1960: entonces Eliú, hijo de Baraquel Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Versículo 3 dice: asimismo se encendió en ira contra sus 3 amigos porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Listo, ahí, esa frase es importante. Ahora léelo en la versión, nueva traducción viviente. En la versión Nueva Traducción Viviente
Entonces Eliú, hijo de Baraquel el Busita, del clan de Ram, se enojó porque Job no quería admitir que había pecado y que Dios tenía razón cuando lo castigó. También se enojó con los 3 amigos de Job porque al no lograr refutar los argumentos de Job, hacían parecer que Dios estaba equivocado. Ahora, mira ese versículo al final, y mira el de la Reina Valera. ¿Qué se diferencia? Esto que dijo algo especial, mírelo claramente, así, y ahí voy a responder lo que comentó. Sí, en Job 32:3 al final dice, aunque habían condenado a Job. Y en la otra versión dice, hacían parecer que Dios estaba equivocado. Ahí la respuesta para Víctor. El texto hebreo dice Dios estaba equivocado. ¿Por qué el texto hebreo modificó esa parte del versículo? Lo que dijo, los masoretas comenzaron a colocar notas marginales y a cambiar palabras dentro del texto porque no podían entender el Dios. ¿Cómo sabemos eso? Si tuviéramos el texto mazoreta en la mano, veríamos la nota marginal al lado de la página, donde el mismo Mazora coloca, he cambiado esto porque es imposible que Dios se equivoque. Pero el texto original dice, porque decían que Dios estaba equivocado. Para los amigos que están viendo la transmisión en vivo y en directo, los estoy poniendo el texto en el original hebreo en pantalla, para que sepan de lo que se está mencionando. El texto hebreo y el texto mazoreta tienen esa nota marginal al lado. En la Biblia no está, porque le digo siempre, ir a la fuente, y más allá de la fuente, y meter la mano dentro de la fuente, para sacar y extraer todo. Y así sucede con muchas palabras que están dentro del Antiguo Testamento, donde el texto mazoreta ha sido modificado por cuestión de pulcritud o de reconocimiento del Mazora que hizo la transmisión. Igual sucede con con Malaquías 3:9 y 10, perdón. Maldito soy con maldición y la nación toda. Esto hebreo no dice eso. El texto hebreo dice, porque vosotros me habéis maldecido. No dice malditos. Dice, ¿por qué lo han cambiado? Ahí en la nota marginal de la Mazora se llama una nota marginal, magna y la otra parva, dice aquí, lo hemos cambiado porque nosotros Dios no podemos maldecir a Dios. Entonces, cambiaron a una voz pasiva, la cambiaron por una voz activa, donde el que estaba maldiciendo es Dios, cuando la verdad es que el pueblo estaba maldiciendo a Dios. Pero como el concepto judío no podía vivir, comenzaron a cambiar los textos del texto hebreo en el texto mazoreta. Maravillosa explicación, mi hermano querido. Muchas gracias por ese aporte. Quiero saludar a la hermana Olga Pérez. Un abrazo a la distancia a toda esa gente linda allá en Venezuela. Qué importante conocer todos estos detalles, mis hermanos queridos. Importantísimo. O sea, como los judíos en aquel tiempo también, ¿no? Cuando empezaron a hacer todo esto, los masoretas. Miren, mi hermano, uno se puede cuidar de cómo escribir y cuidado, escribes algo malo, pero no se cuidaban en su actuar en el día a día, mis hermanos queridos. Y así al día de hoy, ¿no? Es que Israel, ten cuidado, no comen carne de cerdo, pero no se dan cuenta que día a día están negando al Señor Jesús, que más allá de que sea el Mesías, es Dios. Pero ese es otro tema. Quien no ha visto el estudio de Gálatas y el estudio de Romanos, ahí póngalo. Hermano David Silva lo pone. Bienvenidos. Si quieren compartan, si quieren suscríbanse. Recuerden, no se cobra ni un solo centavo por compartir estos estudios, mis hermanos queridos. Por gracia hemos recibido, por gracia nosotros compartimos. Así que, mis hermanos queridos, ¿qué les parece si vamos a despedirnos agradeciendo al Dios de la gloria por apenas estamos entrando a este estudio? Apenas, mis hermanos queridos.
ya vamos a profundizar, ya vamos así, pero hasta el fondo. Así que ahí donde ustedes están, mis hermanos queridos, vamos a despedirnos en oración. Bendito y amado Padre, gracias te damos, muchísimas gracias, porque en tu voluntad has permitido que podamos aprender a esta hora, que podamos hacer apuntes, que podamos sacar el mejor provecho a estos estudios. Gracias porque conforme vamos nosotros leyendo y aprendiendo más de tu palabra, más se va incrementando nuestra fe. Sabemos, como decía nuestro hermano y apóstol Santiago, sabemos que nosotros como cristianos, hablo de los cristianos, vamos a pasar por tribulaciones y por situaciones difíciles, factores exógenos en esta vida, que va a parecer que como que el mundo se nos va a derrumbar y se nos va a hacer trizas, se nos va a caer a pedazos. Pero en medio de todo eso, el Dios de la gloria no ha soltado nuestra mano. Romanos 8:35 al 39 corrobora: ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Si es por Cristo es que nuestro mundo no se nos derrumba. O al menos si se derrumba, no perdemos el gozo de la fe. Por eso es que día a día nos levantamos con ese semblante, y el mundo entero, la sociedad entera, va a ver que el Dios de la gloria permanece todavía en nuestras vidas hasta el día en que nos recoja, y ahí sí pasaremos con Él ya en otro plano, pero por la eternidad. Gracias, Padre Santo, porque tú has permitido que nuestros hermanos se conecten, saquen tiempo. Gracias por los que han estado viendo también por las plataformas de las redes sociales, y gracias por los hermanos que verán esta transmisión por diferido. Ahora procedemos a retirarnos agradecidos por tu palabra, y te rogamos, quédate con nosotros para tener un sueño placentero, y que sea también mañana un día de bendición. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo rogamos, Padre Santo. Amén, amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias. Nos vemos, si Dios lo permite, en una próxima transmisión. No declaramos, no decretamos nada. Si Dios lo permite. Nos vemos en una próxima transmisión, mis hermanos. Así que bendiciones. Ones.